Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Qué alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes, nuestra familia de Conectados, que día a día nos reunimos en este pequeño espacio de compartir nuestra fe y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En esta oportunidad les acompañamos la hermana María Paz y la hermana Ángela María. Nos encontramos aquí en estos estudios de la Arquidiócesis de Cali, en Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Estamos muy contentas de poder participar con ustedes, de compartir con ustedes este programa de evangelización. Saludamos a las personas que por primera vez se conectan con nosotros y esperamos que sea el primer día de muchos programas en que nos acompañan. Bueno, y antes de comenzar nuestro programa, conectémonos con el Señor. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre del cielo, tú que eres el creador de este mundo, tú que nos formaste con tus propias manos y que nos conocías incluso más allá desde el vientre de nuestras madres. Tú que tuviste con cada uno de nosotros esa primera ilusión, ese primer pensamiento. Te queremos entregar el homenaje de nuestra vida y rendirte toda nuestra adoración, toda nuestra aceptación y reconocimiento como nuestro Padre y Señor. Te damos las gracias, amado Padre Celestial, porque has puesto en cada uno de nosotros una esperanza, porque confías en que como hijos tuyos sabremos responderte, porque sabes que te necesitamos y que unidos a tu corazón de Padre podremos realizar esa misión que tú nos confías, porque tú crees en nosotros, porque tú nos has capacitado, porque tú nos das una misión, pero también nos capacitas para ello, nos das unos dones, unos talentos, unas virtudes, unos carismas con los cuales podemos corresponder a ese llamado con santidad. Ayúdanos en este día, amado Padre Celestial, a poder extender tu reino aquí en la tierra, a que aquí desde este mismo instante de nuestra existencia podamos mostrarle al mundo entero que tenemos un Padre, un tierno Padre que nos ama, que nos cuida, que nos valora, que nos acepta como somos, pero que también nos sueña distintos, porque nos sueña santos y perfectos como tu Hijo. Queremos suplicarte, amado Padre, que mires en este momento aquellas áreas de nuestra vida que no te glorifican, aquellas áreas de nuestra vida que estamos llevando por malos caminos. Rectifica nuestro caminar, rectifica nuestras decisiones, nuestras intenciones. Corrígenos si es necesario, para que caminemos siempre bajo tu justa mirada y cumpliendo plenamente tus planes divinos. Te entregamos nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, todas nuestras actividades, y te suplicamos que en cada una de ellas tu reino se empiece a ser una realidad en este mundo. Que todo cuanto hagamos, pensamos y digamos en este día sea precisamente para decirle al mundo que tú eres nuestro Padre, que tú lo gobiernas todo y que fuera de ti no somos nada, que fuera de ti nos perdemos y nos estrellamos contra nosotros mismos. Te rogamos también que María Santísima nos asista, que María Santísima nos alimente con sus santas virtudes y que María Santísima, como buena madre que es, también sepa corregirnos y sepa conducirnos por esas sendas que nos conducen hacia el reino de Dios aquí en la tierra, pero también hacia el reino de Dios que nos espera en la vida eterna. Por eso te decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, ahora sí, en presencia de nuestro Padre Celestial y con el auxilio del Espíritu Santo, iniciamos este programa adentrándonos en esta hermosa temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Continuamos meditando sobre la oración dominical. Aclaramos que aquí que no se llama así porque se rece todos los domingos, ¿no? Muchos dirán, ay, no, es dominical porque viene domingos. No. Puede sonar un poco confuso, pero se llama oración dominical porque proviene de la palabra Dominus, que significa Señor. Por eso la oración del Padre Nuestro también se llama oración dominical. Y también, hermana María Paz y queridos oyentes, recordábamos también que que el Padre Nuestro, que la oración del Padre Nuestro fue esa herencia que nos dejó el Maestro de los Maestros, pues que es nuestro Señor Jesucristo, y que ese fue esa oración que le quiso compartir a ese discípulo que se atrevió a preguntarle y decirle, Maestro, enséñanos cómo orar, y el Señor digámoslo así, se deshace en palabras sencillas, ¿no? Para decirle al discípulo cómo era que él oraba y que nosotros debíamos orar, ¿cierto? Bueno, en esta semana hemos hablado también de los enunciados de esta oración y comentábamos que hay 7 peticiones, ¿cierto? Así es. Y que las 3 primeras son teologales, ¿cierto? Porque pertenecen como al orden divino. Y vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir avanzando en las otras. También hemos mencionado que santificar el nombre de Dios es evocar su poder, es decir, tenemos que glorificarlo y engrandecerlo no solo de palabras, sino también con nuestras obras, manifestando en nuestra vida la grandeza y la santidad de nuestro Señor. Entonces, queridos oyentes, para el día de hoy vamos a adentrarnos en la segunda petición. Por eso el tema es el reino de Dios. Hablaremos de esta petición teologal, como ya les decía, las 3 primeras son teologales, pertenecen al orden divino. Y entonces, vamos a comenzar con una frase de nuestra espiritualidad que puede iluminar el tema. Conéctate con este pensamiento. La oración nos hace uno con Cristo. Perfecto. Qué linda frase. La oración nos hace uno con Cristo. Es verdad, hermanos. La oración nos unifica a Él. ¿Por qué? Porque la oración es entrar en un diálogo con Él. Y si yo entro en un diálogo con el Señor, pues me estoy uniendo a su corazón. Lo estoy conociendo, me estoy acercando a Él para conocerlo y también conocerme a mí misma, ¿verdad? Entonces la oración es un encuentro del alma, es un encuentro de corazón a corazón. Y en esos encuentros de conocimiento, de profundización, pues me voy haciendo una con Él, porque uno se va pareciendo a la persona con la que más trata. Entonces, si tratamos diariamente con nuestro Señor, pues diariamente nos vamos yendo pareciendo, nos vamos asemejando a Él. El amor nos hace semejantes. Exactamente. Y eso de ser uno con Cristo, ¿qué es, hermanos? Es permitir que Dios reine dentro de nosotros, que Él sea el que mande, ¿sí? Aquí nosotros ya nos hacemos a un lado y dejamos que Él sea el que gobierne. ¿Por qué? Porque precisamente Él es el dador de la vida. Él fue el que nos creó. Por lo tanto, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es santo, Él sabe lo que es perfecto, Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Entonces, si oramos y somos uno con Él, pues Dios mío, vamos a ser, mejor dicho, unas personas increíbles porque vamos a ser verdaderos instrumentos de Él, porque vamos a estar tan conectados con sus pensamientos, con sus afectos, con esos planes y esos designios que el Padre Celestial tiene desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Pues que ya, miren, ya no tendremos miedos, ya no tendremos temores, o sea, caminaremos de la mano de Él como lo hacen los niños pequeños, que simplemente toman la mano de su papá y van por la calle y no importa si pasan por calles peligrosas, no importa porque van de la mano del papá. Entonces, eso es ser uno con Cristo. Bueno, hablemos ahorita de qué significa buscar el reino de Dios y por qué las escrituras nos invitan a ellos, ¿no? Porque a veces esa búsqueda puede ser como
bueno, yo busco algo como por fuera, pero no lo interiorizo, ¿no? Expliquemos entonces a qué se refiere pedir el reino de Dios, y para ello quiero basarme en una explicación hermosísima de San Agustín que quiero compartirles. Él nos dice: lo que pedimos aquí es que crezca nuestro deseo, que este reino llegue a nosotros y de que nosotros podamos reinar en él, pues el reino de Dios vendrá ciertamente, lo queramos o no. Importantísima esta aclaración, hermana, porque el reino de Dios de todas maneras va a venir, ¿sí? O sea, sí o sí el reino de Dios va a venir, nos guste o no nos guste. Tanto para los que anhelan la llegada de ese reino como para los que no creen en Dios, él se va a manifestar y va a venir. Pero se habla de ese reino, ¿cierto?, a futuro, ¿sí? Entonces uno puede decir, pues como va a venir a futuro, pues tocas esperarlo, ¿no? Sentémonos a esperarlo mientras llega. No, ese pedir ese reino que venga es decir, listo, lo voy a esperar, pero también me voy a preparar. Entonces, esto es un tiempo de preparación para que nuestras almas pues estén listas para poder recibir ese reino de Dios en ese futuro. Entonces, aquí pues va tomando un poco más de claridad pues este texto que nos acabas de leer, y quiero compartirles este otro de la Sagrada Escritura que dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que es muy pequeña, pero que se convierte en un árbol gigante. Luego dice, se parece a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y aquí quiero compartirles, a propósito de esto, unas palabritas del Papa Francisco que dio en una catequesis en el año 2019. Que habla precisamente de todo este tema del reino de Dios, para que al que quiera investigar un poquito más, busque las catequesis del Papa Francisco del 2019. Dice él que Jesús en sus parábolas enseñó que el reino de Dios crece y se va propagando, con paciencia y con mansedumbre, que a pesar de tener una apariencia humilde, ¿sí?, como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar muchos frutos. Así que cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Hermosísimo, hermana. O sea, me impactó muchísimo esas palabras del Papa donde dice que esta semilla trae dentro una fuerza que transforma corazones. Entonces, en la medida que esa semilla, como nos dice la palabra, se instaura en nuestro corazón, que debe crecer, depende de que nosotros reguemos esa semilla, ¿no? La hagamos crecer. Asimismo, esa semilla va a coger fuerza en nosotros y nos va a ir transformando en otros Cristos, como lo compartíamos en la frase, ¿no? O sea, de que la oración nos hace uno con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que la oración también riega esa semilla, ¿no? Y esa semilla se va abonando, se va regando, se va cultivando a través de las virtudes para que coja fuerza en nuestras vidas. O sea, depende de nosotros instaurarla, porque a veces pensamos que el reinado de Dios es algo hacia afuera, ¿no? Hacia algo que va a venir, entonces yo no me puedo quedar como espectador, no es algo pasivo, sino algo activo en nuestra vida. Y es muy bonito porque si lo unimos con las palabras de San Agustín, que es ese deseo, ¿no? Ese deseo, el deseo también puede hacer que esa semilla se vaya regando, vaya cogiendo fuerza en mi vida, se vaya instaurando, porque recordemos que la semilla del árbol de mostaza cuando crece es un árbol grandísimo, es un árbol gigante que da muchos frutos. Entonces viene de mi interior para poder dar frutos al exterior. ¿A quién? A quien me rodea, a mi hermano. Interesante, ¿no? Porque ese deseo del que hablaba San Agustín, ¿sí?
es el que precisamente, por ejemplo, te lleva a estudiar una carrera universitaria, te lleva a querer aplicar a una empresa con la que siempre has soñado trabajar, ¿cierto? Entonces, pues obviamente esos deseos que uno tiene pues van en función del sueño que uno tiene, ¿cierto? Así paso a paso pues va uno construyendo su futuro, ¿no? Y su vida. Entonces, precisamente pues el reino de Dios es como una gran empresa, es como la empresa soñada, ¿sí? Es como ese proyecto de vida soñado, o sea, está por encima de nuestros mismos sueños, o sea, lo que, haz de cuenta, lo que tú en este momento más anhelas, por ejemplo, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, eso es así de chiquitico en comparación con lo que será el reino de Dios, o sea, no te imaginas lo que es el reino de Dios, es algo hermoso, precioso, que va a cumplir todos tus sueños, que va a colmar todas tus expectativas. Entonces, para poder aplicar a esa gran empresa, pues hay que prepararse. Exacto, pero, o sea, ese deseo, eso que te mueve, o sea, si te mueve, por ejemplo, aplicar a esa gran empresa, o sea, tú vas a hacer todo lo posible y tienes que trazarte como un plan para poder lograr ese objetivo que tú tienes porque deseas, como sea, entrar en esa empresa. Entonces, si nuestro deseo está puesto en Dios, en el reino de Dios, entonces yo tengo que trazarme un plan de vida para poder hacer todo lo posible para que eso se cumpla, porque no basta con solo, ay, qué bonito sería ir al cielo, ¿cierto? Pero, ¿qué estoy haciendo para ello? O sea, tengo que llevarlo a la vida, o sea, llevarlo no solo en palabras, sino en acciones, para que eso realmente se pueda dar, porque si me quedo solo con él, qué bonito, nunca va a llegar. Exactamente, o si nos quedamos solo pidiendo, pero no hacemos nada, pues lo mismo. Entonces, es importante que comencemos a trabajar para que venga ese reino de Dios ya, o sea, que desde este momento que tú lo estás pidiendo, tú también estés haciéndote partícipe de esa construcción del reino de Dios en tu vida. Y ese reino de Dios es permitir que Dios sea el que la gobierne, ¿sí? Que Él sea el gobernador, el emperador, el presidente de tu vida, ¿sí? Que Él sea el que dirija tu vida, el que dirija tus planes, ¿sí? Ya no son tus planes, ya no son tus gustos, ya no son tus apetencias. Dios te las va a colmar, o sea, porque Él te quiere feliz, pero te quiere dar más de lo que sueñas. Entonces imagínate ese reino tan hermoso y sobre todo que es un reino que no perece, o sea, nuestros sueños al fin y al cabo perecen, o sea, son temporales. En cambio el reino de Dios es una cosa increíble porque es eterna. Así es, hermana. Y algo que también impacta las palabras de San Agustín es que sí o sí va a venir. O sea, lo queramos o no lo queramos. Entonces, comparándolo con ese ejemplo que nos daba de la empresa, o sea, si soñamos con hacer parte de una empresa importantísima, podemos decir que puede venir a nuestro país sí o sí. O sea, por decir algo que podríamos decir que no está en este país, pero yo deseo que algún día pueda llegar, así lo quiera o no lo quiera, o sea, va a llegar, ¿no? Sí. Pero entonces depende de mi parte hacer todo el esfuerzo para poder entrar a esa empresa, porque ¿qué tal? La empresa llega al país, pero yo digo, ay, qué bonito, ya llegó, pero no paso la hoja de vida, no busco como una entrevista, pues obviamente no voy a ser parte de esa empresa. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿y cómo puedo yo llegar a esa empresa y hacer como una experiencia, ¿no? Yo quisiera compartirles en este momento la cita de Romanos 14:17, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué es el reino de Dios y cómo puedo yo vivir esa experiencia en mi vida? Nos dice Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque esto nos da muchas luces para entender lo que es el reino de Dios. Podemos decir que para prepararnos para ese reino del Señor tenemos que tener una vivencia de paz, una vivencia de justicia, como pues siendo pacíficos, también una vivencia de alegría, alegrando mi corazón, porque ¿qué es la verdadera alegría, hermana? Pues es el reflejo del contento de Papá Dios en nuestras vidas. Exacto, entonces estamos hablando que no es algo exterior, porque me puede dar risa, algo cómico que veo por fuera, sino que es algo que nace
aquí adentro, desde el corazón, desde mi vivencia, ¿no? Y esa alegría, esa paz, esa justicia que nace desde dentro, o sea, se brota para que yo pueda darlo a los demás, haciendo felices a los demás, trabajando por la justicia en el Señor, ayudando a pacificar los corazones de los demás. Eso se trata el reino de Dios, no solo que crezca en mí, sino que yo poder llevar ese reinado de Dios a los corazones de los demás, es decir, dar peso a cada cosa, es decir, saber que Dios es Dios, que el hombre es hombre y que la vida es la vida. Y eso mismo que tú dices de la alegría es lo mismo de la paz, es decir, pasa que con la paz uno dirá, bueno, yo puedo trabajar por la paz y que la paz es una paz civil, donde no hay armas, donde no hay violencia, pero no. De la paz de la que habla el Señor va mucho más allá, hermanos, porque la paz no es solamente no hacer la guerra, la paz viene o brota del interior, lo mismo que la alegría, brota desde adentro, no es solamente quitar las guerras de afuera, quitar los armamentos, no, es algo que viene de dentro y que brota de una conciencia que hace la voluntad de Dios y que cumple sus mandamientos. Eso, hermanos, da una paz increíble, o sea, saber de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, eso lo hace a uno la persona más feliz del mundo, porque sabe que está haciendo lo correcto. Ni qué decir del gozo en el Señor, o sea, si yo estoy con Dios, si me esfuerzo por vivir sus mandamientos, ese gozo va a brotar de mi corazón. Y realmente no va a haber mayor alegría en nuestros corazones, sino el poder donarnos a los demás. A veces pensamos que lo que nos da felicidad es adquirir lo que yo quiero, lo que yo pienso, como yo me siento, y realmente eso es un engaño totalmente del enemigo para ensimismarnos, para poder crecer en nuestro egoísmo, pero cuando dejamos eso a un lado, hermanos, puede que no tengamos mucho dinero, puede que no tengamos nada propio, puede que incluso tengamos problemas familiares, pero si trabajamos por los demás, por donarnos a los demás, eso realmente vas a encontrar que ahí está un gran gozo y una gran alegría en la donación, en el servicio. El servicio nos hace útiles, me hace saber que Dios cuenta conmigo para poder ayudar al hermano, y eso realmente te va a dar adiós depresiones, adiós tristezas, porque vas a vivir el gozo en el Señor. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro que cuando pedimos en el Padre Nuestro que venga el reino de Dios, estamos hablando de que venga en un futuro, pero que ese futuro lo voy construyendo desde ahora. Entonces, por ahora, cada uno pensemos en un momento, bueno, ¿yo me estoy preparando para ese reino de los cielos? Qué buena pregunta. Bueno, digamos todos, Padre, que todos seamos una sola familia, para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, queridos hermanos, queremos invitar a que escriban sus inquietudes, sus dudas a nuestro chat. Estamos muy pendientes de que participen con nosotros y que enriquezcan este programa. Hermana Ángela, ¿qué historia nos tienes para nuestro Viviendo el Hoy? Hermana María Paz y queridos oyentes, bueno, como hemos estado hablando del reino de Dios, para saber si yo me estoy preparando para el reino de los cielos, es importante conocer que hay ciertas cosas que no me ayudan y que al contrario de prepararme, me están como deformando, me están ahogando la semillita, podríamos decir. Están ahogando la semillita del reino. Entonces, hay muchas supersticiones en este mundo, hermanos. Pues a algunas personas, a la gran mayoría de las personas, ahora hay una moda como de introducirse como en la vida espiritual. Bueno, y eso está bien, pero cuando nos introducimos en la vida espiritual, a veces no lo sabemos hacer de la forma adecuada y nos vamos por caminos totalmente equivocados que nos van robando, hermanos. Estas prácticas supersticiosas nos van robando el puesto que tenemos en el reino de Dios. El reino de Dios, Dios Padre lo hizo para ti, o sea, es un reino, imagínate, un reino es para reyes y para reinas.
Pero el enemigo con sus supersticiones nos está robando ese reino desde aquí y desde ahora con ciertas prácticas que a veces practicamos, a veces realizamos las personas. Entonces vamos a mencionar algunas para que tú te evalúes allá en casa, allá en tu trabajo, allá en tu estudio, donde quiera que te encuentres. Bueno, ¿yo será que estoy creyendo en objetos, en cosas? Estoy poniendo mi confianza en criaturas y estoy dejando a un lado el reino que tiene mi Padre preparado para mí. Bueno, uno de ellos, hermanos, es leer el horóscopo. Eso es algo que de pronto pues está en los diarios, en los periódicos y que está ahí todos los días casi que al final del periódico y las personas a veces lo leen, unos por superstición porque definitivamente creen que los astros juegan a su favor o juegan en contra y que eso les da suerte o no les da suerte de acuerdo a cómo estén alineados, y otras personas lo leen simplemente como por pasar el tiempo, como hasta por pasar un rato como de chiste, pues como de burla, ¿cierto? Pero hermanos, los horóscopos, para los que no saben, son totalmente contrarios al reino de Dios. Van en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hermanos, si lo haces por diversión, diviértete con otra cosa que no sea esa. Y si lo estás haciendo precisamente para buscar una respuesta en tu vida o porque crees que ellos te van a ayudar, nada que ver, hermanos. O sea, solamente Dios es el que puede guiar tu vida y puede orientarte con la verdad de lo que tú eres y de lo que serás, porque todavía somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos, ¿verdad? Entonces, si tienes horóscopos en la casa, sácalos. Adiós. Adiós, despídete de ellos. Bueno, la segunda superstición es tener una camisa u objeto de la suerte. Entonces, algunos dicen que la camisa de la suerte es solo para tener seguridad, para tener confianza en uno mismo, de pronto pues para verse bien, ¿cierto? Pero pues bueno, pues si es porque te quieres sentir bien, o sea, te quieres sentir como proyectar una buena imagen, bueno, pues está bien. Pero si tú compras una camiseta, porque eso está de moda ahora, en este mundo es supersticioso, donde se le atribuye a ciertas prendas de vestir una suerte en específico. Esto sí es totalmente equivocado, hermanos. ¿Por qué? Porque tú le estás atribuyendo poder a un objeto, ¿sí? ¿Y quién tiene verdaderamente el poder, hermanos? Pues Dios. Entonces, cuando yo creo que un objeto me da poder o tiene cierto poder, pues estoy poniendo a Dios por debajo de eso. Entonces, eso es bastante peligroso y también pues ofende a nuestro Dios y viola también sus divinos mandamientos. Entonces, todo objeto, camisa, como se llame, porque no solamente estamos hablando de ropa, también el tema que tú me comentabas, o la sábila, o la herradura, pues todas esas, ¿no? Exacto. Bueno, aunque la herradura ya le iba a comentar ahorita. Hay otra práctica, hermanos, que es la de tirar monedas para pedir un deseo. Esto se da mucho como en los lugares turísticos, en los lugares de peregrinación, ¿sí? No falta la fuentecita donde las personas tiran la moneda incluso hacia atrás y piden un deseo. Digamos que hay unas personas que lo hacen por ignorancia, como porque todo el mundo lo hace. O por diversión. O por diversión, por sacarse la foto. Y otros lo hacen de verdad poniendo toda la confianza, o sea, lo hacen, mejor dicho, poniendo toda su creencia, su fe en esa moneda y en ese deseo que van a lanzar al agua. Pero hermanos, o sea, realmente esto es tonto. ¿Por qué? Porque si tú ponte a pensar, si tú tiras una moneda a un pozo, y en esa moneda pues estás pidiendo un deseo, ¿qué estás haciendo con tu deseo? Pues los estás tirando a un pozo. Eso es lo que tú estás haciendo con lo que estás pidiendo, lo estás tirando a un pozo, a un agua podrida. ¿Y a qué se lo estás pidiendo? Sí, a nada. A nada. A una moneda que nada que ver. Entonces, eso no te ayuda a prepararte al reino de Dios. Otra cosa es golpear la madera para alejar la mala suerte. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Me vine a enterar hasta ahora. Muchos dicen toco madera. Toco madera, sí. Entonces unos llegan y dicen, ay no toque la madera para no despertar a los espíritus. Imagínense eso tan horrible. Ay, no. Para que dejen a los espíritus tranquilitos, entonces no toque madera.
pues hermanos, toquen madera, o sea, Dios mío, o sea, ¿cómo me voy a limitar a ciertas cosas por temor a que me va a ir mal, por temor a caer en una mala suerte? Entonces, nada que ver, o sea, la madera la hizo Dios, es un objeto que nos ayuda para vivir bien, para tener una mesa, para tener nuestras casas, o sea, pero ¿cómo? Por eso mismo, hermana, no hay que, porque muchos dicen, yo toco madera para que eso no pase, o sea, Sí. la madera que puede ser, o sea, solo Dios, o sea, Sí. solo Dios con su poder, entonces la madera simplemente es un objeto que Dios crea para nuestro servicio. Ya. Exactamente. Bueno, otro es colocar una herradura sobre la puerta como protección. Esto también lo hacían mucho, pues como nuestros antepasados, no sé si ahora también, pero pues bueno, en este mundo es supersticioso, pues ahora todo lo del pasado vuelve también y se reencaucha, ¿no? Entonces las cerraduras fueron consideradas por primera vez como afortunadas por los herreros. Ellos fueron, digamos, como los primeros que empezaron a creer en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creían que el fuego y el hierro tenían poderes mágicos y podían alejar a los espíritus, o sea que la fuerza de esos dos pues podían, digamos, servir de protección. Pero pues obviamente esto también es algo supersticioso, no tiene nada que ver ni el fuego ni el hierro, hermana y hermanos. Entonces, si tú lo tienes ahí en la puerta de tu casa o en la entrada o en cualquier otro lugar de la casa y has puesto en ello tu confianza, crees que eso te va a dar poder, pues te decimos en este programa, eso no te va a dar ni protección, ni te va a dar poder, ni te va a dar suerte, no te va a dar nada porque es simplemente un objeto. Hermana, sí da algo, da contaminación, porque eso nos aleja de Dios y en vez de acercarnos a Dios, a recibir sus bendiciones, todo lo contrario, nos trae maldiciones a nuestra vida porque nos trae ataduras al enemigo. Qué peligro, hermanos. Entonces, en conclusión, mantente alejado de todo tipo de superstición, ¿sí? Debes estar atento a que todas nuestras acciones no vayan en contra del primer mandamiento, ¿sí? Vuelve a leer cuál es el primer mandamiento, profundízalo. Y si tú haces una acción y estás colocando tu confianza, tu esperanza en algo que vaya en contra del primer mandamiento, aléjate de eso, o sea, sácalo hoy mismo de tu casa. Saca esos horóscopos, saca esas cartas, saca esos cigarrillos, saca todas esas cosas que no te hacen bien y que te están contaminando. Y al contrario, cree en Dios, ve a misa, reza el rosario, pon un altar. Eso sí que te va a traer bendiciones a tu vida, eso sí que te va a traer protección. Dios es el único que te puede proteger y ayudar. Dios es el único que tiene poder sobre todas las situaciones difíciles que estás pasando, incluso la enfermedad, porque los médicos no tienen la última palabra. Así que todo eso de los cuarzos, de las piedras, de las velas y todos los demás que se ha inventado la nueva era, hasta aquí llegó, hasta hoy. Decimos adiós. Bueno, hermana, gracias por esta historia del Viviéndolo Hoy que nos enseña que esa semillita del reino de Dios que Dios ha colocado en nuestro corazón también tenemos que cuidarla de todos esos ataques, de todo aquello que quiera ahogarla, hacer que pierda fortaleza y hacer que no dé fruto, ¿no? Claro. Entonces, ya hermanos, con esto vamos de aquí en adelante a decirle adiós a todo aquello que ahogue nuestra semilla para que el reino de Dios venga a nuestra vida. Saludamos a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, también por el canal de YouTube EWTN o YouTube Comunicadoras y a través de nuestro Facebook. Queremos decirles que recibimos pues todas estas intenciones de oración que tienen, las vamos a colocar a los pies de Jesús, Eucaristía, y sigamos muy conectados con el tema del día de hoy. Hasta aquí el Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Bueno, hermanos, seguimos conectados con el tema del día, el reino de Dios. Veníamos hablando de que al hacer esta petición del Padre Nuestro estamos hablando de un tiempo futuro. Comprendíamos entonces también que es muy importante estar preparados para este reino porque no sabemos ni el día ni la hora. Muy confiados podemos decir, ay, no, eso va a pasar en 1000 años, pero no podemos decir nada porque puede que el día de mañana llegue. ¿Y qué pasa? Que si no estamos preparados, nos va a coger como desprevenidos. Es mejor tener como nuestra maletica lista, es decir, cosa que el reino de Dios llegó y saber que estoy bien preparado para ese encuentro con el Señor. Pensemos, si llegara en este instante el reino de Dios, ¿cómo estarías tú delante de Jesús? ¿Qué frutos le darías o te daría pena mirarlo a la cara? Es una buena pregunta. Uh-huh. Y quisiera compartirles, pues a propósito de esto que comentas, un artículo del credo que está en el Catecismo, en el numeral 2818. Dice, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Imagínense en esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ese reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro, dice el Catecismo, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando por fin vendrá en gloria y majestad a juzgar a vivos y a muertos y a dar a cada uno según su conducta. A eso se está refiriendo el reino de los cielos. Por eso la hermana María Paz decía, bueno, ¿qué tal que llegue mañana? ¿Quién llega mañana? Jesús, Jesucristo. Uh-huh. Bueno, pero además el Catecismo nos dice que este deseo de retorno de Cristo, esta petición, no extrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que pedimos que venga el reino de los cielos, que venga ese rey a poner orden pues a este caos. Vemos día a día tanto pecado, hermanos. Yo sé que a ustedes les ha pasado cuando ven las noticias, cuando ven cosas tan atroces y uno dice, Dios mío, no me imaginaba que esto llegara, que pudiera llegar a ocurrir o que alguien se tuviera en la cabeza hacer tanto mal. Y realmente esto nos duele como cristianos y uno dice, Señor, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Sí. Y esto es lo que nos debe llevar, esa esperanza de este reino de Dios para que el Señor ponga orden en esto, ¿no? Para que el Señor pueda reinar la paz, la justicia y el amor del Señor y desterrar todo odio, toda violencia, todo maltrato, toda injusticia. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que trabajar, diríamos, como corresponsales del Señor aquí en la tierra, ¿sí? Para que esto pueda llegar a ser posible. ¿Cómo? Trabajando, primero que todo, en nuestra alma, porque si lo decimos, oye, conviértete, pero nosotros cómo estamos, eso no trae ningún fruto. O sea, tenemos que primero trabajarlo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que al trabajarlo en nuestra vida podamos ayudar a otros a que también puedan recibir el reino de Dios en sus corazones. Así es. Y es importante aclarar que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, para algunas personas puede sonar terrorífico, o sea, les da pánico, ¿cómo así que va a venir el Señor? Qué miedo, sí, puede ser que a algunos les produzca terror, pero hermanos, para quienes sabemos que Dios es Padre, no tenemos por qué temer, y menos si nos vamos a ir preparando poco a poco. Entonces no hay que temer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, y si Él viene es precisamente para poder ayudarnos más, poder construir su reino de amor aquí en la tierra, ¿sí? Desterrar el pecado y traer completamente su gracia hacia nosotros. ¿Y cómo vamos a temer a un Dios que envió a su Hijo, a su único Hijo, que ese Hijo entregó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros, por rescatarnos precisamente de la muerte y del pecado? ¿Cómo le vamos a tener miedo a un Dios que entregó a su único Hijo para salvarnos, para darnos nueva vida, para decirnos que las puertas del infierno no prevalecerían contra nosotros, la iglesia? Entonces, ¿por qué tener miedo? O sea, lo que hay que hacer es tener nuestra alma lista, o sea, confesados, estar en comunión con Dios, estar en comunión con la iglesia, estar en comunión con el prójimo. Si hacemos eso diariamente, no tenemos por qué temer.
Yo creo que el miedo precisamente nace del no estar preparados para ese encuentro Claro. con Cristo. Ujú. Es decir, saber que en nuestro interior, en nuestro examen de conciencia, viendo hacia el interior, decir, yo realmente no he hecho las cosas bien, eso da temor. Ujú. Pero el Señor, hermanos, da oportunidad. Mientras Sí. tengamos el hoy, tenemos la oportunidad. No importa que hasta ayer hayas vivido, no sé, 50, 60 años de una manera un poco alejada de Dios, no importa. Lo importante es el presente, el Sí. hoy. Dios hoy te está dando una oportunidad. Y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con la oportunidad que Dios me da en este instante? ¿La estoy aprovechando? ¿Estoy haciendo propósitos de cambio? O sea, no importa esos 50 años pasados, lo importante son de aquí en adelante. ¿Cómo voy a vivir este presente y cómo voy a vivir el futuro? Si me preparo para eso, el temor no importa. ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos pasar al otro lado. Ay, no, pero no importa, el Señor llega, Dios es misericordia. Sí, Dios es misericordia. Pero en el momento, hermanos, que el Señor llegue, también viene a reinar con justicia. Y eso nos lo enseña la palabra del Señor. Va a venir con justicia a separar los buenos De los malos. de los malos, porque va a dar a cada cual lo que le corresponda. Entonces nos compete a nosotros prepararnos y ayudar a preparar a los demás, porque muchos no conocen esto, hermanos. Tenemos la bendición del cielo de conocer esto y esto es una gracia enorme. Pero esta gracia que el Señor nos da no es para guardárnosla nosotros decir, ay, bueno, si yo rezo, me confieso y muy bonito, oro y ya. No, es para decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cómo voy a ayudar a mi familia? ¿Cómo voy a ayudar a los más cercanos, a los compañeros de trabajo? ¿Cómo voy a ayudar en mi parroquia a que este reino de Dios también se instaure en esos corazones? Y bueno, me ponía a pensar ahora, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestros países elegimos a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes, ¿cierto? Pues uno hace un acto de fe en las promesas que ellos nos han hecho y de alguna manera cuando se vota por ellos, pues uno pone la confianza en ellos, uno deposita la nación en su país en las manos de ellos, ¿cierto? En un acto de confianza. Pues asimismo, aun cuando no tenemos certezas de que sus promesas puedan funcionar y muchas veces desafortunadamente nos han decepcionado, ¿cierto? Terminamos todos frustrados porque nos dicen una cosa pero hacen otra, nos prometen un gran reino entre comillas, pero resulta una cosa súper fea, desordenada, que nos cobran impuestos altísimos, que nos quitan hasta las cosas más básicas para vivir, en fin, quedamos decepcionados. Pensemos entonces en lo importante, hermanos, que es pedir que venga el reino de Dios, porque en ese reino de Dios, ¿quién va a ser el rey? Pues Jesús. Él va a ser el que va a gobernar, él es el que va a dirigir a todas las naciones, ya no es a una nación, ya no es a mi pueblo, ya no es mi país, es el mundo entero, es el universo entero. Entonces, si sabemos que Él es el Todopoderoso, que Él es el príncipe de la paz, que viene a traernos su reinado de paz y de amor, entonces, como dice el reino, que vendrá en gloria y en majestad, pues no tengamos miedo, hermanos, preparémonos, estemos en gracia de Dios, vayamos siempre a dormir con una conciencia tranquila de haberlo entregado todo en el día, de haber sido instrumentos de su amor durante todo el día. Y si caemos y si fallamos, no importa, recuerden que está la confesión y que está también como ese acto de humildad de decirle a la persona, oye, me equivoqué, ¿me perdonas? También está eso, o sea, no solamente ir donde el Padrecito y allá pedirle perdón a Dios ahí nomás, no, hay que también reparar, hay que también expiar nuestras faltas, nuestras culpas y reparar lo que hemos hecho mal. Entonces, si nos equivocamos y hemos ofendido, pidamos perdón, porque eso es atraer el reino de Dios a nuestras vidas. Definitivamente hay que sembrar la humildad en nuestra vida para poder reconocer quiénes somos y quién es Dios, para que Él pueda reinar en nuestra vida. ¿Qué les parece si en este momento nos vamos a una pausa musical para ir digiriendo en eso, para ir poder anhelando y deseando que este reino de Dios venga a nuestro corazón?
gente voy pasando por las calles respirando el aire de la ciudad. Miro gestos, actitudes, miro rostros, no hay sonrisas, solo veo soledad. Si estás cansado y agobiado, vives pobre y olvidado, una gran noticia te vengo a dar. Hay un Padre que te ama con un amor tan inmenso, Él quiere tu felicidad. Oh, Daddy God, tu amor es todo lo que mi alma quería encontrar. Oh, Daddy God, me abrazas, me perdonas, me devuelves la alegría y la dignidad. Oh, Daddy God, gracias por amarme tanto, tanto, tanto y de verdad. Oh, Daddy God, enviaste a tu Hijo para que Él fuera mi puerta hacia la eternidad. Escucha, hijo mío, desde siempre te he amado. Yo te he creado, no temas, yo te he rescatado. La sangre de mi Hijo por ti yo ya he derramado, para sanar la herida que había en ti por el pecado. Si pasas por los ríos no te hundirás, si andas entre llamas no te quemarás. Si cruzas por las aguas yo estaré contigo. Yo soy tu Dios, tu Padre y tu fiel amigo. Oh, Daddy God, tu amor es todo lo que mi alma quería encontrar. Oh, Daddy God, me abrazas, me perdonas, me devuelves la alegría y la dignidad. Oh, Daddy God, gracias por amarme tanto, tanto, tanto y de verdad. Oh, Daddy God, enviaste a tu Hijo para que Él fuera mi puerta hacia la eternidad. Oh, Daddy God, me abrazas, me perdonas, me devuelves la alegría y la dignidad. Oh, Daddy God, enviaste a tu Hijo para que Él fuera mi puerta hacia la eternidad. Seguimos conectados. Seguimos en Conectados en Familia. Para aquellos que acaban de llegar, estamos tocando el tema de El Reino de Dios y acabamos de escuchar la canción Daddy God. Bueno, seguimos con este tema. Entonces, estábamos hablando que es necesario pedir el reino de Dios en nuestra vida, no solo para poderlo hacer vida en nuestras vidas, porque es necesario erradicar aquello que puede ahogar esa semillita, como lo estábamos hablando anteriormente, y así poder erradicar ese mal que puede coger fuerza en nuestra vida y puede hacer que ese reino de Dios en mi corazón se mengüe, ¿no? Uh-huh. Realmente tenemos que tener presente, hermanos, que esto es un combate sí, decisivo que tenemos que librar contra la carne y el espíritu, ¿no? O sea, la carne nos va a pedir cosas contrarias a lo que el espíritu sabe que nos conviene. Uh-huh. Y eso lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, donde nos hablan de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Hermanos, si tienen tiempo, los invito a que realmente cojan la palabra de Dios, este libro en particular, porque nos va a iluminar de cómo, yo creo que es como un buen test para mirar cómo está el reino de Dios en mi vida. Uh-huh. Si realmente está cobrando fuerza los frutos de la carne, quiere decir que el reino de Dios está bien menguadito, bien chiquitico. O si por el contrario, vemos que realmente en mi vida, sinceramente, con la mano en el corazón, porque delante del Señor no podemos engañar a nadie, si vemos que realmente se están viendo en mi vida los frutos del Espíritu, pues podemos saber que estamos como por buen camino, estamos construyendo realmente sobre roca, como también nos dice la palabra del Señor. Es necesario pues entonces evaluar y ver de pronto también nuestras flaquezas, ¿no? Porque podemos tener nuestras fortalezas en ciertas áreas, uh-huh, pero todos, hermanos, tenemos como un punto débil, ¿no? Y nuestro enemigo, que nos conoce muy bien, perfectamente, sabe por dónde ir tirando de pronto sus sutiles trampas
para que nosotros caigamos. Si nosotros estamos fortalecidos hoy, no podemos descuidarnos porque también nos dice la palabra de Dios que tenemos que vigilar y orar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Y que el que esté en pie cuide de no caer. Exacto, porque yo decir, no, pues yo todo perfecto hasta ahorita, hermanos. Ahí está entrando soberbia. Entonces, solo Dios es el que nos hace fuertes, es el que nos levanta y el que nos da la gracia. Y si de pronto ves que hay ciertos puntos en donde estás fallando y uno dice, pero es que hermana, yo intento, he hecho lo posible y sigo en las mismas, tranquilo, o sea, no te desesperes. Lo importante es que Dios está viendo tu esfuerzo y Él sabe que tú deseas con todo tu corazón agradarle, a pesar de que los resultados pues de pronto no sean los mejores. El Señor dará en su momento la gracia. Lo importante es que nos coja trabajando, combatiendo, como estábamos diciendo, para que ese reino de Dios coja fuerza en nuesra vida. Así es, hermana María Paz. Y cuando Dios reina en nuestro corazón, reina la paz. La paz es un fruto de ese reino de los cielos, porque reina su espíritu de amor. O sea, le permitimos al Espíritu Santo que reine a plenitud en nuestro corazón. Y el amor, pues, es fuente de paz. Entonces, el reino de Dios es un reino de amor, ¿sí? No de temor. Es un reino de misericordia, no de destrucción o de terror no. Es un reino constructivo, no destructivo. Por eso queremos que nuestros corazones y todo el mundo sean conquistados por el fuego del amor de Dios. Por eso debemos pedir en la oración, hermanos, que venga el reino de Dios, que venga su Santo Espíritu con su fuego abrasador para que nos dé ese gusto, esa delicia por el reino que verdaderamente vale la pena, de ese reino que no perece, porque en este mundo nos ofrecen muchos reinos. Hay reinos de placer, hay reinos de poder, hay reinos de tener, del consumo. Hay muchos reinaditos por ahí que quieren venir a opacar el verdadero reino de los cielos. Pero Jesucristo fue el que vino a instaurar su propio reino, ¿cierto? Y su reino ya está en medio de nosotros. O sea, sí, va a venir, pero a la final ya está, porque Jesús también está en medio de nosotros. ¿Y dónde está en medio de nosotros? Pues en la Eucaristía, hermanos. Ahí está el Rey de Reyes, ante quien me debo postrar para adorar, para rendir culto, para rendirle todo mi amor. Entonces, cada vez que tú vas al Santísimo, estás atrayendo el reino de Dios para ti, para tu familia y para todo el mundo, porque cada hora santa es una lluvia de bendiciones para el mundo entero. Bueno, yo creo que la mejor conclusión, ya cerrando el tema, hermanos, es saber que, bueno, uno, tenemos que trabajar por el reino de Dios, sí, que tenemos que esperar en Él para que pueda instaurarle en nuestra vida, y tenemos que verlo porque la palabra de Dios nos enseña que sí, también el reino de Dios es como un tesoro escondido, un tesoro escondido y que una persona lo encuentra y ¿qué hace? Va, vende todo lo que tiene, compra el terreno y adquiere ese tesoro. Entonces, si nuestro tesoro realmente va a ser el Señor, vamos a dejar todo lo que impide que podamos adquirir ese tesoro para poder adquirir eso tan valioso en nuestra vida. Entonces, este reino también es un reino de esperanza. Muchos dirán, ay, pero que venga el reino de Dios. No es un reino de esperanza porque nos da la esperanza de saber de que al encontrarnos con el Señor, el caos, la violencia, todo lo que no es de Dios va a mermar, va a acabar y realmente va a reinar lo que es la justicia, la paz y el amor. Dios mismo en nuestra vida, en nuestros corazones y en el mundo entero. Cuando tú quieres decir, bueno, ¿será que Cristo sí está reinando en mí? Tú simplemente pregúntate, ¿Cristo reina en mí porque estoy pensando, queriendo, hablando y actuando como Él? Si tú te haces esa pregunta, ya el reino de Dios está en ti. Pero si tú no tienes presente en tu vida a Cristo, si tú vas por la vida siendo tú solito o tú solita, pues ahí el reino de Dios pues no se va a instaurar, no se va a implantar. Entonces un secreto es ese, ¿estoy pensando como Cristo? ¿Estoy actuando como Cristo? Como dice la canción, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Bueno, hermanos, los invitamos en este momento a hacer una pequeña oración, ¿no? Pedir al Señor la gracia de poder desear con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, el reinado de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares.
Padre Celestial, nos colocamos en tus manos. Te pedimos que enciendas en nuestro corazón esa llamita, ese anhelo, ese deseo fuerte de que Jesús sea el todo para nosotros. Que no exista nada más sino tu Hijo amado, para que reine su amor, su paz, su gozo y su justicia en mi vida. Digamos juntos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, se nos ha agotado el tiempo, pero esperamos que este programa sea de mucho fruto para ustedes, que pueda nacer en sus corazones ese anhelo por el reino del Señor. Quedamos conectados. Recordemos que el día de mañana tenemos otro programa en donde seguimos ahondando en estas hermosas oraciones del Padre Nuestro. Nos vemos mañana. Dios les bendiga inmensamente. Y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.